Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Entre Todos en esta ocasión para platicar de los 100 años de la Constitución. Así que quédense con nosotros, comenzamos. Bueno, y para platicar del tema les quiero presentar al doctor Edgar Portillo Figueroa. Él es investigador de la UAM y a quien saludo con mucho gusto como siempre. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Lupita, con un placer de volverte a saludar. Ya tenía rato que no nos veíamos y para mí es un placer estar con ustedes nuevamente. Oye, aquí. pero por fortuna nos vemos en esta ocasión para hablar de uno de los temas relevantes, sin duda, en estos momentos de debate, de tanto debate, el de la Constitución. Primero me gustaría platicar contigo sobre, pues, que no conocemos la Constitución. Ese es uno de los temas más graves. Sí, sobre todo por lo que todos sabemos en estos momentos, por la situación política que está pasando México a nivel nacional e internacional. No conocer la Constitución es un problema que nos va a causar un serio peso en la sociedad mexicana. Hoy más que nunca tendríamos que conocerla. Quizá nos pudimos dar el lujo durante mucho tiempo de no estar al tanto de lo que la Constitución política contiene. Pero hoy en estos momentos, Lupita, más vale que nos pongamos a conocerla, pues sí, porque es muy importante. Las pilas. Sí. Oye, en el caso de la Constitución, primero me gustaría para todos, ¿qué es una Constitución? Así es, mira, la Constitución es una ley madre o una ley fundamental, que para tu auditorio, que me gusta también un poco hacer esas analogías, es la ley madre y es el ordenamiento principal, la ley principal que organiza un Estado, ¿no? Y su estructura gubernamental, y es la piedra angular sobre la que se basa. Haciendo una analogía, como te señalaba, Lupita, es esta parte de cuando hay tormentas, hay fuertes huracanes, es la parte donde un país se agarra, digamos, es como la parte donde te sostienes, lo que te va de alguna manera a otra, es la piedra central sobre la que te detienes como si fuera un eje, ¿no? Ahora, dentro de nuestra Constitución, ¿cuáles dirías tú que son los artículos más relevantes? Sí, aquí iríamos yo diría que en tres partes, Lupita, que es muy, muy interesante. La primera es que nosotros básicamente hemos tenido tres constituciones digamos, importantes. Una es la de 1824, la segunda es la de 1857 y la tercera es la de 1917. Pero ¿por qué es importante? Y te decía, igual y como profesor, como académico, tiendo a hacer muchas analogías por lo mismo. Por muchos aspectos. Las constituciones, por ejemplo, la de 1824, tenía un corte conservador. Entonces, este corte conservador permitía en su estructura que hubiera un presidente y un vicepresidente. ¿Qué tiene que ver esto con la actualidad hoy en día, en el 24, un poco pasando? Como nosotros sabemos recientemente, nuestro jefe de Estado hubo una llamada, no sabemos si es verdad o no, pero de ser cierta, pues esta llamada deja como en una situación en vivo muy complicada para el jefe de Estado. Si México tuviera un vicepresidente, si uno hiciera un poco esa analogía, a lo mejor el vicepresidente en funciones hubiera podido tomar la llamada si el presidente no hubiera estado dispuesto en ese momento, ¿no? Entonces esas figuras son importantes que las retomemos para, en un momento dado, ver si más adelante, que lo platicaremos aquí, se necesita una nueva constitución o no, que veamos que ya había ciertas constituciones que tenían, digamos, aspectos muy bien centrados. Luego está la del 57. La del 57 tenía un corte, digamos, liberal, que para tu auditorio hay una teoría que se llama laissez-faire, laissez-passer, que en francés es dejar hacer, dejar pasar, que es este liberalismo en el que el individuo tiene que valerse por sí mismo, donde el Estado casi no interviene y donde este nivel de libertad hace en cierto sentido, si lo quieres ver así, que sobrevive el más capaz, ¿no? Es una especie de darwinismo social donde el más apto es el que sobrevivirá. Y finalmente tenemos la de 1917, que es una constitución que quita la parte liberal, individualista, para hacerla una constitución social. Viene con dos antecedentes muy importantes. El primero tiene que ver con el aspecto de la revolución, ¿no? Emana de la revolución. Y emana también de la circunstancia que estaba pasando de guerra mundial. Sí. Entonces, la revolución más la guerra mundial hacen que tengamos una constitución que es la del 17, muy, digamos, eminente social.
De esos, los tres, digamos, artículos más importantes o que le dan eje a la Constitución del 17, retomando tu pregunta, son el artículo 3, el educación, el 27, el de la tierra, y el 123, que es el del trabajo. Entonces, básicamente son los artículos que tienen, digamos, como más relevancia. Casualmente, los dos últimos que acabo de señalar han sido los más reformados, Lupita, los que más se han reformado. Bueno, de hecho, tenemos conocimiento de que hemos tenido reformas como 699, ¿no? Modificaciones a la Constitución. Sí, de hecho, ahorita lo vamos a ver, son poco más de 500. No existe una Constitución más reformada, y eso nos lleva al punto de decidir si en México se necesita una nueva Constitución o no, porque la misma ha sido muy cambiada. Pero ¿qué tan bueno, qué tan malo es esto, que se reforme la Constitución? La Constitución, somos un pueblo vivo, somos un pueblo que sigue. ¿Qué tanto se puede modificar una Constitución precisamente para darle flexibilidad a la sociedad que ahora somos? Muchísimo, sirve muchísimo. Y bueno, evidentemente, como me imagino que de repente sale en el programa, las opiniones vertidas por el invitado son muy personales de él. No culpen a nadie de la producción. Adelante. Entonces, bueno, eso evidentemente me lo responsabilizo yo. Yo personalmente creo que sí, que sirve muchísimo cambiar una Constitución por una cuestión. Un poco también para señalarle a tu auditorio, en la teoría constitucional, en la teoría política y en la teoría económica, porque son tres visiones distintas, existe algo que Hegel, un filósofo, Hegel, llamaba, en alemán es Geist, en inglés es Ghost, y en español sería espíritu. Las constituciones tienen un espíritu que no puedes ver ni tocar, pero que es la esencia fundamental que le da a la Constitución. Los artículos quizás de nuestra Constitución en cierto sentido se han ido protegiendo y cambiando, pero la esencia de la Constitución ha sido rebasada para los tiempos, primero de globalización que estábamos viviendo, y ahora tiempos donde estados como el norteamericano tratan de hacer un proteccionismo total y dejar fuera a otros estados. Entonces, la Constitución sirve para cambiar dependiendo el espíritu de la época que se está viviendo. Entonces tienes que cambiar la esencia, ¿no? ¿Qué es la esencia? Es como si de repente tuvieras una pareja que es muy bella físicamente, pero no tiene alma. Entonces tú te enamoras, digamos, por el alma. Claro. Va por ahí en ese sentido. Muchas veces se ha dicho que tenemos muy buenas leyes, pero que tenemos muy buena Constitución, que tenemos muy buenas leyes, pero el problema es que no se respetan, el problema es que no se aplican como deben ser. Así es, y yo creo que una de las cosas más importantes en México es que debemos ir llamando a las cosas por su nombre. La verdad es que, si es cierto, las leyes y los derechos fundamentales en México no se respetan. No lo digo yo, saqué para este programa unas encuestas de la casa encuestadora Parametría, donde se hacen algunas preguntas que nos van a llamar mucho la atención de lo que piensan, digamos, los mexicanos al respecto. Mira, por ejemplo, nos dice esta encuesta, ¿no? Recientemente la situación de México nos señala lo siguiente: 7 de cada 10 personas en México, o sea, el 72%, en el país señala que no se respetan los derechos humanos, por ejemplo. Y si vas revisando las encuestas en general, Lupita, vas a ver que entre el 70 y el 80%, en las encuestas últimas que hizo Parametría, sí, la población en general dice que no se respetan los derechos humanos. Simplemente nada más. Los derechos humanos están en la Constitución. Así es, esa es la otra parte. La Constitución, como ustedes saben, se divide en dos partes. Hay una parte dogmática que viene del artículo 1 al 29 constitucional, que es la parte, digamos, como que el alma de la Constitución, y después una parte orgánica que viene después del 29 hasta el 136 constitucional. Entonces, la parte de derechos humanos, de garantías individuales, desde el punto de vista de los mexicanos, no se respeta. Pero hay otro dato también muy interesante y preocupante. Dice, el 79% de los ciudadanos consideran que la aplicación de la ley no es igual para todos. O sea, además de que no se cumple, la gente piensa que a lo mejor la ley no la aplican igual para ti, que eres Lupita Juárez, que para mí. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. De tercera, de cuarta y de quinta. Sí. En México, esa es la percepción que tiene la población. Entonces, es por eso que estamos teniendo mucha problemática también a nivel social hoy en México, porque no es un asunto de percepción del gobierno o de las instituciones, sino que la gente, en medio de las encuestas que se hacen, ¿no?, en este caso de Parametría, te señala en todos los datos, ninguna está en menos del 70%, es decir, 7 de cada 10 mexicanos, en el mejor de los casos 8, cree que no se cumple la ley y que la ley se aplica dependiendo tu nivel económico social. Oye, yo revisaba unos datos también y dice que 84% de la población considera que la Constitución se cumple poco o nada. Es decir, coincide, ¿no? Coincide todo esto con la percepción ciudadana de que la Constitución no se cumple, que lo que está en la ley no se cumple. No se cumple, y yo creo que, como te comento, las analogías siempre son las más importantes. Yo duré como profesor investigador en la UAM, dando derecho constitucional 4 o 5 años.
se los digo honestamente con la apertura que siempre tengo, yo pedí que ya no dar esa materia porque cuando yo estaba frente a grupo hablando de la Constitución, me pasaba ese sentimiento que sienten todos en las encuestas, o sea, ese sentimiento de que estoy hablando de artículos que no existen en la vida real, ¿no? Que cuando yo lo impartía a mis alumnos, estaba hablando de una letra que no se estaba llevando a cabo, porque además en la práctica, en la vida diaria, yo también la había viviendo, y me causaba una especie como de escozor, y ahora doy filosofía política y política comparada, pero es un poco, me parece que en términos reales. Sí, porque si estás todos hablando de los derechos humanos, o si estás hablando del derecho a la educación o a la salud o a la tierra, en fin, pues hay veces, me imagino que los alumnos te dicen, oye, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? No, y no es tanto así. Hacemos el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Y entonces dice, todo mundo tiene derecho a la educación. Esta será laica, gratuita y pretenderá el desarrollo integral. Y por desarrollo integral, pues uno va entendiendo deporte, recreación, cultura. Y en la vida real vemos que eso no es así. Claro, entonces no ellos se se sienten ¿no? que fueron aislados de una escuela, que no entraron a su primera, su segunda, su tercera opción. Unos no tienen escuela, muchos están de ninis. Fueron defraudados, ¿no? Así es, Ni así modo. es. Y entonces eso hace que de alguna manera u otra urge que nos pongamos las pilas y tratemos de ver qué hacemos, qué reestructuramos, porque ya nos llegó la ola, ¿no? Sí. Y además porque, como decía esa gran comunicadora Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Entonces sí, más vale que nos pongamos las pilas y entendamos qué vamos a hacer. Muy bien, pues seguimos platicando del tema, si te parece bien, pero antes vamos a revisar lo que se ha hecho en actividades en el Instituto Electoral del Estado de México. Vamos a las breves. El Instituto Electoral del Estado de México continúa el plazo para el desarrollo de los actos de precampaña para la elección de gobernador constitucional del Estado de México, que concluirá el 3 de marzo del año en curso. Y una vez terminada esta fase, de acuerdo con el calendario electoral, se deberán efectuar el registro de las plataformas electorales, así como de los candidatos que sean definidos por cada instituto político. Ahora los mexiquenses que residen en el extranjero podrán participar votando desde allá para elegir al próximo gobernador del Estado de México. Avisa a tus familiares o conocidos que están fuera del país que tienen como plazo para inscribirse hasta el 15 de marzo de 2017. Para mayores informes consulta www.votoextranjero.mx o en www.ieem.org.mx. En sesión de Consejo General, el IEM aprobó 2 instrumentos que, por un lado, agilizarán los trabajos de las sesiones de cómputo y por otro coadyuvarán a homologar los criterios para determinar cuáles serán los votos válidos y los votos nulos durante las sesiones de cómputo que realicen los consejos distritales electorales. Además, se aprobó el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, proceso electoral local ordinario 2016-2017. Para que la ciudadanía cuente con información veraz y oportuna sobre los resultados de la jornada electoral del próximo 4 de junio, de manera preliminar, el IEM contempla contar con 2 instrumentos que le darán certeza y transparencia, como son los conteos rápidos y el programa de resultados electorales preliminares PREP, 2 instrumentos diseñados bajo los lineamientos que al respecto ha emitido el Instituto Nacional Electoral y que además garantizan a la ciudadanía mexiquense que su voto será debidamente contado. En la quinta sesión extraordinaria del Consejo General del IEM fue aprobado el registro del convenio de la coalición que celebran los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, así como el registro del convenio de la coalición que celebran el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, denominada El Cambio es Posible, para contender en el proceso electoral ordinario 2016-2017 para elegir gobernador constitucional del Estado de México. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato entre todos. Seguimos platicando de la Constitución y, por supuesto, ustedes tienen redes sociales para comunicarse con nosotros. Ustedes enriquecen con sus opiniones este espacio.
extraño a mi gente. Si pudiera hacer algo más por ellos. Pues empieza por votar. Ya ves que desde aquí ya también se puede hacer. ¿De veras? ¡Claro! Es más, infórmate. Y dile a todos los que conoces. Así todos le entramos. ¿Eres del Estado de México y vives en el extranjero? En 2017 vota desde allá para elegir gobernador. Regístrate en votoextranjero.mx. Tienes hasta el 15 de marzo. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Quiero mucho mi trabajo porque es algo que mi papá me heredó. Le dedico cada momento de mi vida y cuido cada detalle en lo que hago. Al igual que con mis hijos. Eso me lo enseñó mi viejo. Todos mis trabajos los termino con buen gusto y calidad. El próximo 4 de junio, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cómo está, ma? Mijo, dile a tu tío Chucho, a tu tío Juan, a doña Chávez, a don Benito y a su esposa, a la amiga de Beto y a todos los que veas que ya pueden votar desde allá. Si tienes familiares en el extranjero, avísales que en las próximas elecciones en el Estado de México ya podrán votar. Diles que se registren en votoextranjero.mx. Tienen hasta el 15 de marzo. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Porque pues así tenemos una forma de cómo defendernos, de cómo asesorarnos hasta cierto punto de injusticias que existen en la actualidad. Para defendernos. Realmente a veces nos vamos sobre lo que nos diga la gente nada más y creo que no es así. Es importante que todos estemos al día para poder entendernos. Considero que es importante ya que pues todos tenemos así como derechos y obligaciones pues para saber qué nos toca como ciudadanos. Es importante para todos los mexicanos y bueno también como mexiquenses porque solamente así podemos hacer valer nuestros derechos. Bueno, estamos de regreso, acabamos de ver y de escuchar estas opiniones acerca de los derechos político-electorales y bueno, seguimos platicando con el doctor Edgar Portillo Figueroa, investigador de la UAM, sobre este tema y bueno, pues muchos dicen sirve para que estemos enterados, bien informados y que no los otros tomen las decisiones, sirve para defendernos, pero me gustaría también preguntarte, dentro de esta constitución política sobre los derechos político-electorales, que es otro de los puntos importantes, otra de las reformas que se han hecho y que no es la única, ¿no? O sea, se han estado haciendo diferentes reformas a lo largo de los últimos años. Sí, bueno, básicamente sobre ese punto, Lupita, creo que ahorita lo vamos a platicar, pero el punto fundamental es eso, se necesita hoy más que nunca una sociedad participativa. Hoy más que nunca necesitamos que la gente tome acción en materia política, porque la verdad, por lo menos de mi perspectiva, los gobernantes ya solos no pueden. No pueden, han sido rebasados, no tienen capacidad de respuesta y entonces hoy más que nada urge que todos nos pongamos las pilas y hagamos nuestras partes. Por lo que se refiere a esto que estás comentando tú, existe un capítulo que se llama de los ciudadanos mexicanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde, no es muy largo, señala el 34, que son ciudadanos de la República, los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos, básicamente son dos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir, ¿no? Y la calidad de mexicanos. Si tú te das cuenta, por ejemplo, este artículo no tiene mucha, digamos, dificultad como para que tú o yo o los compañeros que nos acompañan hoy en el estudio pudieran participar en las elecciones. Pero hay un nivel, digamos, de, no sé cómo llamarlo, Lupita, de timidez, de introversión de parte de la población, de no intrometerse en los asuntos públicos, y eso ha hecho que de alguna manera u otra no se tomen decisiones en común y tengamos una desunión total, que como en estos momentos que platicábamos tanto del caso norteamericano, cuando se necesita esta unión, no la tenemos, ¿no? El 35 nos habla, entre otras, de derechos del ciudadano, votar en las elecciones populares, poder ser votado y votar, básicamente, ¿no? En lo que se refiere a eso. Oye, tenemos candidatos independientes, antes así no los teníamos. Sí, bueno, hay que recordar también esta batalla, sí, y es muy importante. El problema también
es qué tipo de candidatos independientes tenemos. La figura de candidatos independientes ayuda muchísimo, Lupita, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque le quita presión a los partidos políticos, una presión de que de alguna manera otros ellos tienen el monopolio del poder. El gran problema que se tiene es que los candidatos realmente no son independientes, o vienen del sector empresarial y están relacionados ya con un partido político, o son emanados de los mismos partidos políticos y tienen una escisión y se fueron a otros partidos que cuando la gente ve su currícula no confía en ellos. No confía en ellos. Creo que ese fue un gran avance, si tú lo recordarás, con Jorge G. Castañeda, sí, claro, cuando él intentó ser candidato independiente y no se lo permitieron, entonces fue una corte internacional y la corte internacional dijo, bueno, que iba a haber oportunidad, pero digamos, no en esa elección. Y los candidatos independientes tienen mucha oportunidad. El problema es que no existen candidatos realmente independientes. Yo creo que no sé si coincides conmigo, Lupita, que un candidato sea bueno, tiene que estar educado, informado, ser mediático, porque esa es una realidad, o sea, necesita ser carismático. O sea, tiene que tener su nivel, digamos, si tú quieres, de populachero, pero al mismo tiempo bien informado y saber comunicar. Entonces, los candidatos que estamos viendo de alguna manera u otra independientes, bueno, tienen esas características. Bueno, tenemos varios ejemplos, ¿no? Está el Bronco, está Kumamoto, en fin, hay otros más. Sí, así es. Un poco la problemática que se tiene es que sí, tenemos como ejemplos exitosos, digamos, al Bronco, pero el Bronco, como ustedes saben, venía de un partido político, o sea, no venía, digamos, de la nada. Y en el caso, por ejemplo, del Estado de México, los candidatos independientes que se registraron, bueno, por un lado viene una señorita que viene de líder de las empresarias, pero que estaba muy ligada, digamos, al partido en el poder. Luego viene el exsecretario de Transporte, ¿no? Expresidente del PRI, excoordinador de los diputados, que también está sumamente ligado. Luego tenemos a otra persona que es, digamos, gerente general de empresas farmacéuticas importantes. Entonces la gente, digamos, siente que estos candidatos no son gente de a pie, no son la infantería que sabe la problemática que todos estamos pasando día a día, ¿no? Oye, pero no puede haber un ciudadano puro, ¿no? Porque, bueno, todos estamos involucrados en cuestión, somos ciudadanos y hacemos política siempre. Y bueno, algunos estarán involucrados en algunos partidos políticos, algunos otros en, no sé, en las empresas, otros más, a lo mejor en organizaciones no gubernamentales. No sé, mira, habrá de todo un poco, ¿no? Yo tengo mis dudas, y hay dos partes que yo creo que nos van a ayudar mucho al auditorio. Esta idea griega, digamos, del son politicón, de que todos estamos relacionados en política, a mí me parece que eso no es cierto. Y voy a compartir con ustedes en este ánimo, digamos, de que se haga mucho más entendible el tema y tengamos una cercanía más con el auditorio. Hace unos momentos antes de venir al estudio, venía trasladando yo de Ciudad de México, y ese creo que lo voy a poner como ejemplo bien. Llego a la casa de ustedes, mi mamá sufrió un accidente, está en la casa y está súper espantada. Mi mamá no se puede parar porque su accidente le fracturó la pierna y el brazo, entonces depende completamente de nosotros. Y de repente cuando llego y toco a la casa de ustedes, que lo vamos a ligar en esta analogía, toco el timbre, ella está en casa de mi hermana, de repente la veo que sale ella hace unos momentos parada, pero ella no puede parar. Es algo así como que, un milagro, ¿no? Lázaro, una cosa de ese tipo. Y la veo mal y me dice... Y entonces entro a la casa de ustedes y me dice, ¿sabes qué? Me acaban de hablar por teléfono diciendo que te tenían secuestrado a ti. Entonces tu papá acaba de ir y acaba de ir a depositar dinero a una casa de tienda departamental, ¿no? ¿A dónde voy con esto? Esto acaba de pasar hace... unas horas. No, minutos. O sea, yo vengo de allá de eso. Que mi mamá y mi papá son los clásicos mexicanos. O sea, en mi caso yo provengo de clase media baja y mi papá y mi mamá son los clásicos mexicanos. ¿Qué es lo que sucede? Esto sucede porque hay una falta de información, por ejemplo, en este caso de mi mamá y de mi papá, de cómo conducirse ante las autoridades, ante una llamada de este tipo. Entonces, cuando te pasa en carne propia, es donde te das cuenta que no es cierto que la gente está politizada. Yo lo veo con mi propio padre y mi madre, y me parece que es el común de los mexicanos, ¿no? Y entonces entramos a un tema donde ahí podemos desmenuzar el asunto. La autoridad, esto pasó en Ciudad de México, digamos, la policía de Ciudad de México tarda más de media hora en llegar, hay un problema para comunicación. Entonces ahí es cuando te ves realmente la problemática que tiene. Y cuando dices tú, bueno, el del 1 al 29 constitucional se protegen tus garantías individuales, y no. Y la verdad es que hasta que no te pasa a ti, te das cuenta. Pero si le preguntamos a alguien del auditorio, a un camarógrafo o a ti, todos tenemos un caso que le ha pasado como el que le pasó hoy a mi mamá. Y evidentemente te comento esta analogía porque, imagínate, mi mamá fracturada de pierna y brazo y verla parada, imagínate lo que esta gente provoca. Pero esto pasa porque no tenemos un control, o sea, no tenemos un control del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, pues bueno, es controlado por una Constitución.
No, ese debería. Es el problema. Ahí está. Ahí está. Está en la Constitución todo y muy claramente. Y bueno, quienes saben de estos temas como tú, pues están muy bien escritos, ¿no? Sí, pero la realidad es que no, te digo. Y a mí estos ejemplos me gustan mucho como analogía, te decía como profesor, porque yo inmediatamente, en otro contexto, bueno, yo hago rápidamente la denuncia hasta las autoridades de la Ciudad de México y vienen las patrullas, viene la cuestión y me dicen que hagamos la denuncia ante la PGR, que espero que mi hermana la esté haciendo en estos momentos. Pero lo curioso de esto es que mi mamá decía, con toda su enfermedad, hace unos minutos me decía, no, por favor, no hables, no denunciemos. Porque la gente tiene miedo, ¿no? Sí, pero ¿cuántos como mi mamá hay? Sí. O sea, estamos hablando que la mayoría de la población tiene miedo. Entonces, si tienes miedo a las autoridades, ¿cómo vas a hacer cumplir las autoridades si te da miedo quien inclusive las está ejecutando? El problema es que ahorita, como te digo, ya nos alcanzaron los tiempos en donde no queda de otra, donde tienes que hacer valer la Constitución. Porque si no, Pero esto ¿tú crees que la ciudadanía está todavía muy atrás, que en realidad está menos informada, que está menos participativa? Sí, yo te lo puedo asegurar que sí, no tengo ni la menor duda. Yo tengo una fanpage con 70,000 seguidores y salgo a hacer entrevistas yo directamente a la calle. O sea, yo salgo, no un reportero, y yo veo el nivel, por ejemplo, en Ciudad de México de introversión que la gente tiene, por ejemplo, ante una cámara. Primero, porque cree que le estás haciendo juego al sistema cuando tú sales a preguntar, creen que los vas a utilizar para algo. Claro. Y la otra es que no quieren problemas. Entonces, aquí en México nadie quiere problemas. Y luego algo bien interesante, nosotros empezamos a grabar nuestras cápsulas en Ciudad de México porque cuando las hacíamos en Toluca, la gente todavía contestaba menos. Entonces, esta idea de que somos un son politicón, que la gente está más informada a través de las redes sociales, no, es mentira. Está informada para ver las cuestiones de fútbol, para ver el Super Bowl, pero para la Constitución, para defender sus derechos, no quieren hablar. No quieren hablar, y yo creo que eso se tiene que acabar y tenemos que empezar a hacerlo porque nos está perjudicando. Así como hoy pasó la extorsión vía telefónica a mi pobre madre, que en realidad, créeme que recuperarla es una cuestión de 6 meses y estas gentes malas hacen esto. Así muchas cosas, y sé que muchos de los que me están escuchando lo han vivido, pero si no alzamos la voz y decimos las cosas claras como son, que la Constitución no se está aplicando, que la población no la conoce y que las autoridades en muchos casos no la cumplen, no vamos a poder avanzar. Pero ahí es una responsabilidad, como tú decías al principio, no nada más de la autoridad, es una responsabilidad de los ciudadanos. No le podemos decir, el gobierno es esto y aquello, sino también, a ver, ¿dónde estás tú como ciudadano, no? ¿Dónde está tu compromiso como ciudadano? No es mi culpa que tú no leas tu Constitución, no es mi culpa que tú no exijas tus derechos porque no conoces la Constitución. Y ya nos alcanzó. Alguna vez platicamos en alguna entrevista, Lupita, no sé si te acordarás, en la presentación de mi libro Institucionalidad, el referéndum en México, esa parte, es decir, sí, cierto, tienes razón, los ciudadanos tenemos que ejercer esta capacidad ya de entrar a procesos políticos, pero que deben de ir más allá del voto, ¿no? ¿Qué me refiero a esto? Esta idea de que a México le urge, pero le urge algo bien hecho en cuanto a consulta popular, plebiscito y referéndum. Vamos a hablar del tema. Son 3 figuras distintas muy interesantes. ¿Te parece bien? Regresamos con eso, pero antes vamos a este comentario. Las migraciones internacionales están compuestas principalmente de trabajadores y trabajadoras. Son esencialmente los trabajadores y las trabajadoras del sur, en un sentido de desarrollo, que se movilizan hacia mercados de trabajo más dinámicos. Estas personas, estos hombres y mujeres, van en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Entonces, en el contexto de las migraciones mundiales, es esencial, es central poner atención a las relaciones económicas que tienen estas personas. Desde luego, no son solo trabajadores, son personas con derechos que les asisten, pero son personas en búsqueda de oportunidades de trabajo, de mejores niveles salariales. En el caso de México, que es lo que estudiamos en su relación con Estados Unidos, esencialmente son trabajadores jóvenes, en su mayoría, hombres y mujeres, que buscan en nichos económicos regionales de Estados Unidos ubicarse, insertarse en la dinámica económica de aquel país, y que al final de cuentas sirve lo que ellos obtienen mediante su salario para apoyar el ingreso de sus hogares acá en México. Resalta la incorporación de las mujeres desde los años 90
en los mercados de trabajo, justamente la participación de ellas ha sido esencial para ampliar las migraciones, porque hubo un crecimiento, una ampliación en el volumen de las migraciones, y justamente las mujeres han venido a ocupar, a insertarse en nichos económicos que antes no se tenían considerados, porque básicamente bueno, los hombres estaban en trabajos orientados hacia la participación masculina, digamos. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida a la invitación para que continúe con nosotros y exprese a través de las redes sociales que usted se utilice y participe con nosotras, las redes sociales, para mantenerse en contacto con nosotros y enriquezca este espacio con sus opiniones. No extraño a mi gente. Si pudiera hacer algo más por ellos. Pues empieza por votar. Ya ves que desde aquí ya también se puede hacer. ¿De veras? ¡Claro! Es más, infórmate. Y dile a todos los que conoces. Así todos le entramos. ¿Eres del Estado de México y vives en el extranjero? En 2017 vota desde allá para elegir gobernador. Regístrate en votoextranjero.mx. Tienes hasta el 15 de marzo. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Quiero mucho mi trabajo porque es algo que mi papá me heredó. Le dedico cada momento de mi vida y cuido cada detalle en lo que hago, al igual que con mis hijos. Eso me lo enseñó mi viejo. Todos mis trabajos los termino con buen gusto y calidad. El próximo 4 de junio, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cómo está, ma? Mijo, dile a tu tío Chucho, a tu tío Juan, a doña Chave, a don Benito y a su esposa, a la amiga de Beto y a todos los que veas que ya pueden votar desde allá. Si tienes familiares en el extranjero, avísales que en las próximas elecciones en el Estado de México ya podrán votar. Diles que se registren en votoextranjero.mx. Tienen hasta el 15 de marzo. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Ayudan a tomar decisiones unitariamente. No es solo una persona que elige, no es una persona que elige por elegir. Para poder elegir quién nos va a gobernar y para ejercer nuestro derecho al voto. Para que no los compren algún partido y sí compren sus votos, ¿no? Porque tienen que elegir en las elecciones una persona que los represente y que tenga cualidades para que sean pues un gobierno de calidad para la misma sociedad. Yo creo que sería lo básico para el ejercicio de la ciudadanía. Nadie que no conozca sus derechos puede ejercerlos. Entonces primero aventarnos las lecturas y luego participar. Estamos de regreso y bueno, ya escuchábamos más de la participación ciudadana acerca precisamente de estos temas sobre derechos político-electorales. Y bueno, Edgar, seguimos con este tema de los 100 años de la Constitución y preguntarte, hay figuras muy importantes que se han ido renovando, se han ido impulsando, el plebiscito, el referéndum, entre otros, y bueno, la consulta popular. ¿Tú cómo ves esto? Yo veo que es algo muy positivo para México eso, pero tenemos serios problemas en ese aspecto. De entrada, en términos teóricos, por lo menos lo que yo alcanzo a observar, no hay un muy buen manejo, digamos, en México de lo que son estas cosas. La consulta popular sirve para aspectos generales, Lupita, ¿no? Y debe de estar, digamos, muy bien regulada. El plebiscito regularmente en el mundo se utiliza para cambiar, digamos, al presidente o al primer ministro y a su gabinete cuando la población decide que no están haciendo bien su trabajo, que mucho nos haría bien en México. Eso.
sea, poder votar. Y finalmente el referéndum es cuando el aparato, digamos, legislativo, el Congreso, lanza una ley, pero no puede ser, aprobada esa ley hasta que la población en un 50+1 diga que sí. El asunto de aquí es que eso haría que tuviéramos una población o necesitáramos una población mucho más informada, porque estos mecanismos lo que se hace es que se pone en un periódico, en una hoja muy grande, lo que se va, digamos, a votar. En el caso francés, por ejemplo, después viene una hojita que dice oui o no, sí o no, sobre lo que vas a votar, y tú ya votas en ese sentido, y se decide 50+1. El problema es que si tú no lees la hoja del periódico, ¿qué vas a votar? Ahora, ¿por qué pienso que es muy importante en medio de lo que estamos hablando y que deben de ser bien ubicadas estas figuras? El tan sonado Tratado de Libre Comercio que ahora tenemos problemas, y alguna vez lo platiqué contigo en el programa, ese Tratado de Libre Comercio en México, si nosotros hubiéramos tenido bien el andamiaje jurídico, hubiera podido ser votado por la población, si entrábamos o no entrábamos. Pero al no tener estas figuras, claro, cuando viene una figura como la del presidente Trump, que digamos la de un empresario machista, bravucón, bueno, pues entonces no tienes estos mecanismos de la consulta popular, el plebiscito y el referéndum, para que si en un momento quieres consultar a la ciudadanía hacia dónde vamos a ir y en qué dirección para enfrentar al jefe de Estado norteamericano, y que tú digas, bueno, no quiero ser yo nada más como jefe de Estado, sino qué piensa la población, vamos a hacer alguna de estas figuras, la pudieras hacer, porque el andamiaje no está bien estructurado y la población no está preparada. Oye, a la gente se le debe preguntar de todos los temas, porque ahí sale la duda de que si estás preguntando constantemente de todos los temas o de qué temas fundamentales, porque si no, pues no podrías gobernar, ¿no? Así es. La mayoría diríamos, claro que no. ¿Quieres los impuestos? Claro que no. ¿Quieres tal cosa? Pues tampoco. O sea, es un asunto realmente complejo, ¿no? Sí, y hay varios puntos. Mira, por ejemplo, nada más antes de pasar a esa pregunta que está haciendo Lupita, es, en Francia, de lo que tú percibes de ingreso, digamos a mí en mi talón de pago se me descuenta más o menos alrededor del 32%, ¿no? El impuesto sobre la renta y otros. En Francia les quitan prácticamente el 50-51 de la totalidad del impuestos. Tú no vas a estar molesto en que te cobren impuestos si los servicios que tú ves alrededor te están funcionando. Pero si ves que no te están funcionando... Como en Canadá, como en Suiza, como en otros países. Exacto. Pero a ver, el Estado, ¿cuál es la principal función del Estado? Y también es una cuestión que tiene que ver más con política con derecho que con derecho. Que te garanticen tu seguridad. Pero imagínate tú, y eso siempre lo platico con mis alumnos, y sé que hay mucha gente también joven viéndonos, que tú vas al antro y tienes una persona de seguridad, imaginémonos un caso, que eres una persona muy famosa, y lo contratas para que te cuide, pero cuando entras al baño te ponen una golpiza adentro. Cuando tú sales, ¿le vas a pagar su quincena a tu gente de seguridad por la golpiza que te metieron adentro? No, porque su función era protegerte y te golpearon. Entonces, primero hay que ver, si no quieres pagar impuestos, hay que ver, hay una razón por la que no los quieras pagar, porque si todo está en orden, entonces deberían de pagar. Pero si no todo está en orden, pues no. Y lo digo abiertamente, ¿no? En mi caso, si se le quiere echar una hoja a mi declaración de impuestos o Hacienda quiere ver sobre lo mío, adelante, ¿no? Yo nunca he tomado un centavo de nadie, entonces yo por eso hablo libremente. Pero tú estás pagando tus impuestos, tú eres un ciudadano correcto, aunque no te provean todo lo que tú requieres que dice a lo mejor la Constitución, tú no dejas de pagar tus impuestos. No, por supuesto que no, porque entiendo también hacia dónde van, pero como te voy a repetir, si de repente ya te asaltaron, ya te robaron, ya te extorsionaron, bueno, pues entonces la chamba de nos vamos a la Constitución y le decimos, oye, Estado, ¿estás fallando? Sí, claro, no, pero hay otra cuestión que ven lo que tú dices, o sea, tiene que ver con los mecanismos, los tres mecanismos que hablamos, o sea, lo que necesitamos es esta idea donde el pueblo sienta que está cogobernando. Porque una vez que tú emites tu voto, a veces el representante popular se va y ya no te hace caso. O intenten ustedes, amigos del auditorio, ver a su senador de la República y pídanle una cita a ver en cuánto tiempo se las da y les platican su problema y luego vienen y me cuentan. No, ese es el asunto aquí, es más bien esta parte de que tú puedas participar directamente. Y con respecto a lo que tú decías, no, el referéndum regularmente, por ejemplo, en los países europeos, se utiliza cuando van a hacer reformas constitucionales. El referéndum se utiliza para leyes, pero que son de orden mayor. O sea, cuando pretendes cambiar la Constitución, por ejemplo, en Francia hacen todo un aparato, digamos, legislativo y organizan un referéndum porque no es barato, ¿no? Hay que sacar toda una papeleta, toda una organización, pero sí, no va solo, digamos, aparte que tienen un sistema semipresidencial, ¿no? Hay un presidente, tienen a su primer ministro, el gabinete que puede ser removido, o sea, es un sistema semipresidencial, semiparlamentario, que también creo que podría funcionar mucho en México, pero este mecanismo de referéndum principalmente se utiliza para modificaciones a la Constitución política. La consulta popular se utiliza, como ya lo hemos visto aquí en México, para todo. Para todo, o sea, pero lo que digo yo es que esas figuras deben de estar bien estipuladas. Les voy a poner un ejemplo en términos de lo que también ahorita me viene como recuerdo. En la Ciudad de México se hizo esta idea de ley de participación ciudadana. Sí. Y esta ley de participación ciudadana incluye estas figuras.
Pero el problema es que, y eso lo tengo yo en mi libro de institucionalización del referéndum de México, estas figuras decían, se va a utilizar estas figuras, pero no tendrán carácter vinculatorio. Para tu población, para tu auditorio, no tener carácter vinculatorio quiere decir que puede decir el 80% de la población de que esa ley está mal, pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque el gobierno no te va a hacer caso. Claro. O sea, el gobierno hablando en sus 3 niveles no te va a hacer caso porque no tiene carácter vinculatorio. Sí, ya te escuché que no te gustó, pero sabes que de todas maneras ahí va. No me importa porque no vamos a ejecutar esa cuestión en términos de obligaciones. Necesitamos que eso sea coactivo. ¿Qué quiere decir coactivo? Que una vez que lo apruebe la población, esto se vuelva ley. Entonces sí requiere que nos montemos ya al barco. Sí, porque si no, ¿para qué quieres la participación ciudadana? Si no van a cambiar las cosas, ¿no? Así es. También mucho en México, si nos damos cuenta, hay esta parte de... a todos se le echa la culpa al presidente. O sea, hay esta idea de todo, tipo como en el fútbol, al director técnico. Es que yo hubiera hecho esto, yo hubiera puesto a tal jugador, que muevan al defensa. Igual el presidente, no, como decisiones. Pero bueno, si no queremos eso, entonces hay que empezar a hacer estas figuras vinculatorias y que seamos todos en la población y decir, bueno, pues todos decidimos que el Tratado de Libre Comercio fuera en este sentido ahora. Y bueno, porque debe de ser también, creo yo, hasta cierto punto muy difícil para el jefe de Estado tomar decisiones sabiendo que de repente a la población no le gusta nada. Que no son populares, ¿no? Por ejemplo, el gasolinazo estaba previsto para que fuera hace un par de días, Lupita. Se va a retrasar 10 días. Así es. Dime de qué nos beneficia de que realmente solamente lo retrasaron 10 días. La realidad de las cosas es que se retrasó 10 días simplemente porque el Estado y el gobierno se siente débil. No hay otra explicación. Y al sentirse débil, lo retrasa un poquito más. Porque siente que ahora sí que las aguas están en un nivel en que no conviene hacer enojar a la población. Entonces sí se requiere de este nivel donde ya nos involucremos bien en política, no porque te guste la política, o seas grillero, o seas chismoso, sino porque si no te involucras, en la heredad vamos a pagar los costos de una manera impresionante. Porque ataques como los de Trump, lo que hacen es que necesitas una ciudadanía que pueda reaccionar rápidamente y que apoye, digamos, al jefe de Estado. Pero si no tienen los mecanismos para hacerlo, entonces ¿cómo te legitimas? Muy bien, pues vamos a seguir platicando de este y otros temas, pero antes vamos a nuestra sección de cultura. Clístenes, líder demócrata ateniense, logró la expulsión de Hipias, hijo del tirano Pisístrato, pudiendo establecer la democracia en Atenas después de la batalla de Maratón. Estos hechos marcaron la vida del dramaturgo griego Esquilo, quien participó en dicha batalla y plasmó en sus textos los acontecimientos políticos, democráticos, sociales y religiosos de su pueblo en sus 90 obras escritas, tales como Los persas, Los 7 contra Tebas o Prometeo encadenado. En esta ocasión, conoceremos de puño y letra de Esquilo, Las Suplicantes, que narra la historia de Danao y sus hijas, quienes huyen de los hijos de Egipto que quieren casarse con ellas, pero estas se rehúsan, pues son víctimas de maltrato y represión por parte de los hombres, que además son sus primos. Así que acosadas y asustadas huyen hacia Argos, donde junto con su padre le suplican al rey Pelasgo que les dé asilo y protección. Después de escuchar sus súplicas y peticiones, en calidad de soberano de Argos, Pelasgo les ofrece poner su situación a votación y discusión en una asamblea ciudadana, donde finalmente son aceptadas las mujeres como protegidas de la ciudad, pese al riesgo de guerra ante sus perseguidores. En esta obra clásica del teatro griego, Esquilo nos muestra los inicios políticos de la regulación y eventual integración de extranjeros a los países. Además, nos comparte los procesos democráticos en Grecia y abre los ojos sobre el maltrato y derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Aproximadamente 2500 años después, seguimos tratando de consolidar estos conceptos. El teatro también es lectura. Las Suplicantes de Esquilo es la recomendación de entre todos para esta semana. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. No extraño a mi gente. Si pudiera hacer algo más por ellos. Pues empieza por votar. Ya ves que desde aquí ya también se puede hacer. ¿De veras? ¡Claro! Es más, infórmate. Y dile a todos los que conoces. Así todos le entramos. ¿Eres del Estado de México y vives en el extranjero? En 2017 vota desde allá para elegir gobernador.
Regístrate en votoextranjero.mx. Tienes hasta el 15 de marzo. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Quiero mucho mi trabajo porque es algo que mi papá me heredó. Le dedico cada momento de mi vida y cuido cada detalle en lo que hago, al igual que con mis hijos. Eso me lo enseñó mi viejo. Todos mis trabajos los termino con buen gusto y calidad. El próximo 4 de junio, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cómo está, ma? Mijo, dile a tu tío Chucho, a tu tío Juan, a doña Chave, a don Benito y a su esposa, a la amiga de Beto y a todos los que veas que ya pueden votar desde allá. Si tienes familiares en el extranjero, avísales que en las próximas elecciones en el Estado de México ya podrán votar. Diles que se registren en votoextranjero.mx. Tienen hasta el 15 de marzo. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Yo creo que es para que ellos puedan exigir sus derechos como ciudadanos, que les den lo que merecemos. Pues la primera razón porque es un derecho y es el poder que podemos influir en nuestro país, en las decisiones tanto políticas como sociales y así poder tener el país que deseamos todos. Bueno, porque así tienen la libertad de elegir a quién deciden gobernar, ¿verdad? Para que no los cuenten. Sí, porque si no seguimos igual o peor. Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que continúa con nosotros en este lunes de un tema interesante realmente sobre la Constitución. Veía, Edgar, esta mañana una información, unas declaraciones del presidente de la República sobre los valores de nuestra Constitución. Decía que deberíamos tener unidad en torno a los valores de la Constitución: soberanía, libertad, justicia, democracia e igualdad. Dentro de estos valores de la Constitución, ¿qué es lo que nos queda de la Constitución de 1917? Mira, es una pregunta muy interesante, Lupita. Traje un estudio de la Universidad de Harvard que se hizo en relación a México. De la Constitución mexicana originalmente escrita y promulgada en 1917, queda muy poco. El 80% de los artículos constitucionales originales han sido modificados. O sea, de la Constitución del 17, el 80% no existe, es otra cosa completamente distinta. Y la Constitución al día de hoy ha sufrido un total de 561 reformas. Solo 27 de los 136 artículos constitucionales han permanecido sin cambios. Esto quiere decir que solamente 19% del texto constitucional permanece tal como fue concebido. Sí. Esa Constitución ya no existe. Claro. Oye, y bueno, sobre la Constitución que tenemos en materia político-electoral, hay derecho para que voten las mujeres, por ejemplo, ¿no? Está el derecho para que cualquier persona pueda votar y ser votada. Nos hablabas tú al principio de algunos de los requisitos que tenemos que cubrir. Sí, en ese sentido se ha evolucionado mucho, Lupita. No estamos en los tiempos, digamos, de 1917. Se han ganado varias conquistas, pero yo regresaría un poco a esta parte que hiciste tú, entraste con el comentario del presidente de la República. Sí considero que estas partes que mencionaste tú de los valores en términos a los que se debe de unir la nación mexicana es fundamental. Hay una desunión tremenda entre los mexicanos. Esta famosa parábola del cangrejo, de la cubeta, hoy más que nunca sigue vigente y hoy más que nunca nos está atorando. Entonces sí, en ese sentido creo que más allá de que te caiga bien o no el presidente, que por ejemplo es mi caso, bueno, los índices de aprobación ya vimos en qué porcentaje están, pero sí es importante que de alguna manera tengamos esa unidad. Muchos sectores han ido cerrando filas en torno al presidente en este momento. Así es, no creo que dure mucho, desde mi perspectiva como analista político, no creo que esa unidad dure mucho porque el presidente venía a la baja, entonces al venir a la baja de repente el asunto de la idea Trump hace como que, dicen los medios, la gran oportunidad para que el presidente salga adelante y vuelva a retomar.
Tengo un amigo que dice que el presidente ya no gana ni por nocaut, ¿no? Le queda el tiempo prácticamente un año y cacho. Le queda poco. Pero más allá de eso, creo que si a él le va mal, nos va mal a todos. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, por esto esta idea, digamos, de unidad es súper importante, digamos, que la retomemos, Lupita, ¿no? Y como nación. Ahora, el asunto, uno de los valores de la Constitución, el tema de la democracia, que en este programa en realidad es uno de los más importantes o relevantes. Digo, todos son, ¿no? La libertad, por supuesto, pero el tema de la democracia relacionado precisamente con estos temas político-electorales que abordamos aquí. Así es. Primero habría que irnos como a esta idea de qué es democracia, ¿no? Kratos, poder, demos, pueblo. El poder en el pueblo. Y entonces yo lo invito al auditorio y pregunto, ¿no? ¿Realmente el poder está depositado en el pueblo? O sea, esta idea de que son nuestros representantes los que están al frente, ¿realmente el poder está en el pueblo? Por y para el pueblo, son preguntas que debemos de contestarnos. A mí me parece que la sociedad está muy molesta, ¿por qué no? De hecho, todas las constituciones en la final, en nuestro caso en el 136 constitucional dice, en el dado caso de que exista un gobernante tirano o que vaya en contra de los intereses de la nación, la población está en posición de que ese gobierno no continúe mediante los medios que considere necesarios. Pero pues si tampoco sabes que eso viene en la Constitución, ¿cómo te armas, no? Entonces yo creo que esta idea de democracia, del poder en el pueblo, primero habría que preguntarnos, ¿no? Eso. Y segunda, mira, antes de que muriera Guillermo O'Donnell, como tú sabes, Guillermo O'Donnell fue un gran catedrático es el, digamos, el académico en transiciones a la democracia más importante, digamos, del mundo, entre los más importantes del mundo, ¿no? Él es un argentino que hizo su maestría y doctorado en Yale. Recientemente murió, pero tuvo una amistad muy cercana con él. Y yo le pregunté al doctor Guillermo O'Donnell, a solas en un desayuno que me invitó, le pregunté yo qué tanto realmente existía la democracia como tal. O sea, mi pregunta es, ¿en realidad existe? ¿No es un término que a lo mejor hoy en día no tiene vigencia? ¿Esta idea del poder en el pueblo realmente está en el pueblo? ¿O no lo está? Yo lo dejaría como un interrogante. Por eso mismo, para que cada quien saque sus propias conclusiones, es importante que nos metamos al andamiaje constitucional. ¿Qué tiene que pasar con la Constitución? ¿Debe cambiar o no debe cambiar? Sí, como te comentaba, esto es una opinión personal. Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué debe de cambiar? La gente dirá, si acabas de decir que el 80% de la Constitución del 17 ya está reformada, pues prácticamente tenemos una nueva Constitución. ¿Para qué cambiarla? ¿Para qué la cambiamos? El problema es que son nuevos tiempos. Y las constituciones, además de su parte física, dogmática y orgánica, tienen esta parte de espíritu, de esencia. Entonces, eso que no puedes ver, ese espíritu y esa esencia, son los tiempos que estamos viviendo. Y esos nuevos tiempos son totalmente distintos a los del 17. Oye, deberíamos tener una constitución, ahora que está la polémica desatada con los Estados Unidos, como la de los Estados Unidos, que dicen que tiene tan claros sus artículos. El problema aquí son dos cuestiones, era lo que te decía, y no sé cómo se va una hora, es increíble cómo se va una hora. Rapidísimo. Se va rapidísimo, pero 2 minutitos. 2 minutos. Iría en dos partes. Una, nuestra Constitución ya viene de 2 constituciones y una tercera. Básicamente nuestra Constitución está hecha en base a la Constitución norteamericana, a la Constitución francesa y a la Constitución española. La otra es, ahora que estamos comentando esta cuestión de los gringos, la Constitución norteamericana no es muy grande, está hecha de enmiendas constitucionales y de una parte que se llama para tu población derecho consuetudinario. Ese tipo de derecho es que no necesitan pasar por una constitución rígida como la nuestra para poderse mover. Pero si nosotros tuviéramos el plebiscito, la consulta popular y el referéndum, entonces no necesitaríamos en cierto sentido esa parte de la Constitución norteamericana porque tendríamos a la población directamente participando. Pero requiere población educada, con cultura política para que tome decisiones en conjunto con los gobernantes y todos en una unidad nos responsabilicemos hacia dónde va el barco. Muy bien, pues Edgar, ha sido un gusto poder platicar contigo de nueva cuenta. Siempre. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado entre todos. Que pase muy buena noche, buena semana, que la pasen todos muy bien.